Si tengo que señalar cuál es para mí la principal falencia que veo en Alberto Fernández y también el Mauricio Macri, pero como candidatos, señalaría la siguiente. En el caso de Mauricio Macri, el Mauricio Macri candidato, me parece que en esta sobreexcitación aparece un candidato sobreactuado. Este Macri que le besa el pie a una mujer, que grita, que va dando un discurso donde hay altibajos emocionales, todo eso me parece tan poco natural, tan impostado, tan guionado, y me parece que se nota. Pero si se quiere, hay una actuación cuya notoriedad como actuación me parece más grave. Este Macri que repite todo el tiempo, escuché lo que me dijiste en las pasos, te entendí. Yo creo que solo logra convencer de que lo que entendió es que tenía que decir, te entendí. Se supone que el te entendí habla de que ha entendido el sufrimiento de los que se han empobrecido mucho, el padecimiento de los que se han empobrecido en general, ¿no? La tristeza, la desorientación, la incertidumbre de esa clase media que cada vez se hunde más y más y más. Se supone que está queriendo transmitir que de verdad ha entendido ese sufrimiento, esa incertidumbre, esos padecimientos. Sin embargo, cada vez que dice te entendí, creo que solo logra hacer ver que entendió que tenía que decir te entendí, pero no logra ser creíble en haber entendido realmente lo que está padeciendo ese gran sector de la Argentina que está padeciendo. En cuanto a Alberto Fernández, diría que lo más grave, además de muchas improvisaciones, muchas cosas que denotan superficialidades, pero lo más grave me parece la notoriedad de la dificultad que tiene para decir claramente lo que ocurre en Venezuela. Se atrevió a decirlo claramente a su paso por los Estados Unidos Sergio Massa los otros días. Definió claramente una dictadura atroz, un régimen esperpéntico que está provocando una tragedia a un pueblo entero. Una diáspora de dimensiones bíblicas no puede mostrar otra cosa que un régimen esperpéntico y dictatorial. Sergio Massa lo dijo con todas las palabras. No decir lo que está pasando en Venezuela es ser cómplices. Así lo dijo Massa. No lo está diciendo Alberto Fernández. No lo está diciendo. Ha balbuceado algunas cosas, lo cual ya es algo, pero es algo si se lo compara con el silencio absoluto de Cristina Kirchner y del resto de esa dirigencia que apoyó abiertamente y hasta festivamente a Nicolás Maduro. Hay que recordar que Cristina Kirchner lo condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador San Martín, una de las órdenes más caras para la historia de la Argentina, para la significación de la nacionalidad argentina. Se la dimos a Maduro, a Nicolás Maduro. Pero amén de eso también, a la campaña electoral de Maduro y a los festejos cuando ganó Maduro, fueron muchos dirigentes del kirchnerismo. Por cierto, al lado de ese silencio ensordecedor de la dirigencia kirchnerista, incluida Cristina Fernández de Kirchner, los balbuceos que hace Alberto Fernández son algo, pero son muy poco si se lo compara con la contundencia, la claridad que valientemente expresó Sergio Massa.
Yo creo que cada vez queda más claro lo que hay por detrás de ese silencio cómplice para usar la imagen que acertadamente usó Sergio Massa. Cada vez queda más claro. Y se vio en estas horas, en el Parla Sur, cuando una diputada argentina en el Parla Sur, María Luisa Storani, planteó una moción para que se debatiera un pronunciamiento respecto a los dos informes que hizo Michelle Bachelet sobre Venezuela. Hubo un primer informe en el mes de julio en el que denunció una situación atroz de los derechos humanos, con más de 6.000, casi 7.000 ejecuciones sumarias y extrajudiciales, asesinatos de Estado, torturas, en fin, un trabajo muy valioso, porque no fue un trabajo de los poquitos días que estuvo Michelle Bachelet en Caracas, no, Michelle Bachelet fue como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevó a Venezuela un equipo de expertos en el tema de derechos humanos, un equipo de expertos en saber qué tratamiento están recibiendo los presos, en particular los que están presos por causas políticas, un equipo de expertos para dilucidar lo que es verdad y lo que es mentira en las denuncias de crímenes, de torturas, de secuestros, de presiones de todo tipo. Ese equipo de expertos al cabo de un largo trabajo, con la supervisión de Michelle Bachelet, cuyo nombre habla por sí solo y es toda una garantía, llegó a la conclusión de que el régimen de Venezuela es un régimen dictatorial atroz, que está sometiendo a un pueblo entero a un tormento. Ese fue el informe de julio, después hubo un segundo informe en septiembre, en el cual describe que el régimen no hizo absolutamente nada de lo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió que haga para mejorar, aunque sea mínimamente, la situación de los miles y miles de presos políticos que se encuentran en esas cárceles colmadas de perseguidos que están allí encerrados. Sobre los dos informes pidió la diputada argentina en el Parla Sur que haya un pronunciamiento, y los legisladores kirchneristas fueron los que impidieron ese pronunciamiento, impidieron que se debate. En esa sesión se debatió la situación de los kurdos, están sufriendo una limpieza étnica, es monstruoso el crimen que está cometiendo Turquía contra los kurdos que habitan el norte de Siria al este del río Éufrates. Se pronunciaron sobre la situación en el Ecuador por el ajuste que aplicó el FMI, que ya se terminó porque en la negociación con los movimientos indígenas el presidente Lenín Moreno dio marcha atrás con las medidas que había tomado. Eso se debatió y no se debatió en absoluto el tema Venezuela. De eso tiene que hablar Alberto Fernández, de eso. La cuestión ecuatoriana es sumamente grave. Yo creo que Latinoamérica tiene que mirar Ecuador. Creo que en estas últimas 2 semanas hemos visto un episodio más de una vieja contienda que arrastra Ecuador, a lo que se suma una nueva contienda. Se entrecruzan confrontaciones en el escenario político y social ecuatoriano. Pero digamos que de fondo, la cuestión de fondo que volvió a verse en estos días es ese rasgo de Dios Jano que tiene el Ecuador, como la deidad de la mitología romana, cuya efigie tiene 2 rostros absolutamente contrapuestos, mirando hacia horizontes que son absolutamente diferentes. Ecuador es eso, ¿no? Una efigie con 2 caras contrapuestas que miran hacia horizontes diferentes. Está el Ecuador de la costa y el Ecuador de la montaña. El Ecuador de la costa tiene por corazón a la ciudad de Guayaquil, que además es el centro financiero
de Ecuador. El Ecuador de la montaña tiene por corazón a la ciudad de Quito, que es la capital del país y es el centro de la burocracia estatal. En la costa predomina la etnia blanca de origen europeo, en la montaña predomina la diversidad étnica con un fuerte componente indígena. En la Ecuador de la costa, con corazón en Guayaquil, es fuerte el empresariado. En la Ecuador de la montaña son fuertes los movimientos indígenas y también los poderosos sindicatos. El más poderoso de los movimientos indígenas se llama la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? Y la mayoría de las pulseadas que han vuelto tan truculento en el último medio siglo a la vida política de Ecuador tienen que ver con ese país que se parece a la efigie de la deidad mitológica de los romanos, al dios Jano, ¿no? Tiene que ver con eso. No todo tiene que ver con eso. La política es truculenta en sí misma en el Ecuador. Allá por la década del 80 había un presidente, León Febrés Cordero, conservador el hombre, que fue secuestrado por un grupo de militares que lo apresaron en la base aérea de Taura, por eso el hecho se lo conoce como el Taurazo, ¿no? Eran militares que respondían al general Frank Vargas Paso, un militar que se había rebelado y que estaba preso en ese momento. Hubo otros hechos violentos. En la década de los 90, el entonces presidente, otro conservador, Sixto Durán Ballén, fue el que inició la guerra de la cordillera del Cóndor, en la zona del Alto Cenepa, ¿no? La selva amazónica, ¿no? Donde está la frontera entre el Ecuador y el Perú. Hubo hechos que nada tenían que ver con esos dos Ecuadores y que fueron violentísimos. Pero ese dios Jano asoma cada tanto y ha vuelto a asomar en estos días. La otra confrontación es la del expresidente Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno culpa de todo al anterior gobierno y habla como si él hubiese sido un opositor. No solo no fue opositor a aquel anterior gobierno que encabezaba Rafael Correa, sino que fue su vicepresidente. Y además el vicepresidente fue el delfín que eligió Rafael Correa para ponerlo como candidato a sucederlo en el cargo de presidente. Esa otra confrontación tuvo un resultado. En la pulseada de estos días, la poderosa CONAIE, ¿no?, salió a cruzar el decreto 883 emitido por el presidente Lenín Moreno, por el cual se cortaba el subsidio a los combustibles, un subsidio que tenía como 4 décadas de existencia. ¡Pum! Se plantó en pie de guerra la poderosa CONAIE, ¿no?, entidad que ya tumbó varios presidentes. Abdalá Bucaram terminó siendo destituido por incapacidad mental para gobernar. Esa fue la justificación de la destitución en el juicio político que se le hizo. Pero empezó, cuando acordó con el Fondo Monetario Internacional y empezó a aplicar tarifazos y a intentar privatizaciones que lo enfrentaron con la CONAIE. El Ecuador de la costa se enfrentó con el Ecuador de la montaña. ¿Quién ganó? El Ecuador de la montaña. Lo mismo pasó con Yamil Maguad, el presidente que intentó un salvataje de las arcas, desde las arcas públicas a los bancos que estaban colapsando, ¿no?, e inició medidas de ajuste que terminaron en la dolarización total de la economía ecuatoriana. Dejó de existir el sucre como moneda nacional y se pasó a usar directamente el dólar. Yamil Maguad duró 2 años nomás en el gobierno porque las protestas de la CONAIE lo terminaron tumbando. En esas protestas, la CONAIE se había aliado con militares a los que encabezaba Lucio Gutiérrez, un coronel que le criticaba a Yamil Maguad haber hecho el acuerdo con Estados Unidos por el cual le concedió una base aérea en la ciudad de Manta. Los norteamericanos tenían una base aérea norteamericana, el Manta, en Ecuador. La cuestión es que la caída de Yamil Maguad abrió el paso a las elecciones en la cual, aliado con el movimiento Pachacutic, que era un brazo político de la CONAIE, el partido Sociedad Patriótica del coronel Gutiérrez
llegó a la presidencia. Pero cuando bajaron los precios del petróleo tuvo que hacer algunas reformas, acordó con el FMI y ahí estalló de nuevo el choque entre el país de la costa y el país de la montaña y la CONAIE terminó derribando a Lucio Gutiérrez. También lo enfrentó a Rafael Correa, a quien cuando le bajaron los precios del crudo, pidió deuda, se endeudó con el Banco Mundial, pero no firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, buscó solucionar el problema del déficit que se le creaba haciendo contratos en el campo de la minería con empresas chinas y empresas canadienses, y como el área de explotación y de exploración era en la selva amazónica, territorios que los indígenas consideran sagrados, estalló una compulsa con la CONAIE. Ahora Rafael Correa a lo que apostaba es a que la CONAIE lo voltee a Lenín Moreno. Y el resultado de este conflicto fue que la CONAIE venció a Lenín Moreno. El presidente comenzó este choque prometiendo que no daría marcha atrás, que no restablecería el subsidio a los combustibles y terminó dando marcha atrás. Le torcieron el brazo. Pero la derrota de Lenín Moreno, que fue una derrota total frente a la CONAIE, contuvo una victoria. También Rafael Correa fue derrotado. ¿Por qué? Porque lo que él quería no es que Lenín Moreno se rindiera como se rindió. Quería verlo caer, abatido por la CONAIE, como fue el caso de Bucarán, de Yamil Maguad y de Lucio Gutiérrez. Y eso no pasó. De esas cosas se tienen que hablar más, y se tienen que hablar más sin lentes ideológicos. Lo que pasó en el Parla Sur, lo que muestra, es un lente ideológico, que además es vergonzoso.